Muy buenas noches, licenciado. Hablaremos en esta ocasión sobre los derechos reales de mero goce, que en este espacio se implementa el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Mi nombre es Evelyn Manuela Bravo Juan, con carnet 0508 24 11 71. Tenemos acá lo que son los derechos reales de mero goce. Son aquellos que consisten en la facultad de poder usar, gozar y disfrutar, pero no disponer de un bien ajeno, un uso, usufructo, habitación y servidumbre. Tenemos también lo que sería el uso, que es un derecho real de mero goce que consiste en el derecho de servirse de una cosa ajena aprovechando los frutos de ella para las necesidades del usuario y de su familia. Según Rogina Villegas, es un derecho real, temporal por naturaleza, vitalicio para usar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni substancia de su carácter intransmisible. En el usufructo encontramos lo que sería es un derecho real de mero goce que permite a una persona que no es la dueña de un bien inmueble lo pueda usar, lo pueda gozar y disfrutar, pero sin poder enajenarlo. El usufructo nació en Roma, motivado por la necesidad de que toda mujer al enviudar estuviese en posibilidades de continuar viviendo dentro del estatus económico que le correspondía sin que se nombrara heredera en perjuicio de sus hijos. Entonces eso trasciende de Roma a través de la mujer para que ella pueda seguir gozando del estatus sin que ella pueda ser nombrada una heredera. Tenemos acá lo que sería la clasificación jurídica y elementos del usufructo. Es la de ser un derecho real, temporal y sobre cosa ajena. En los elementos del usufructo encontramos lo que serían los subjetivos o personales, que son a través de este derecho real al propietario concede a otra persona individual o jurídica la facultad de usar y disfrutar un bien. El dueño de la cosa recibirá el nombre de nudo propietario y la persona a cuyo favor se constituye se le denomina usufructuario. También encontramos lo que son los elementos objetivos o los elementos reales, que el usufructo puede recaer sobre bienes y derechos. Adquiere los bienes y adquiere los derechos. Acá tenemos la clasificación del usufructo por la persona. Tenemos 4, que sería la simple, la múltiple, simultánea y sucesiva. En la simple, que sería la número 1, encontramos que es atribuido a una sola persona. El número 2, que sería la múltiple, que es atribuido a varias personas, a su vez puede ser. En el simultáneo, en la clasificación simultánea, encontramos que surge con la herencia y motiva el goce actual de varias personas, constituyéndolo asimismo una comunidad que determinará
la conjugación de derechos y obligaciones. En la cuarta encontramos lo que sería la sucesiva, que es aquel en el cual varias personas entran en el goce unas después de otras. Estas serían las 4 clasificaciones del usufructo por persona. Tenemos también por las cosas. Es la propia o la moral. Tenemos cuando recae sobre cosas no consumibles. Tenemos también lo que sería lo impropio o anormal, que también tenemos acá lo que sería causi usufructo, que prácticamente sería que recae sobre cosas consumibles. Tenemos la singular, que sería, esta recae sobre cosas determinadas, sobre una cosa específica. La universal, que si recae en algún patrimonio. Esto sería por las cosas. Tenemos por objeto. Tenemos usufructo sobre cosas, usufructo sobre derechos. Entonces, ¿qué es el usufructo sobre cosas? Dice que son todas las cosas que estén en el comercio de los hombres y que sean susceptibles de producir un goce o un bien, una utilidad, pueden ser objetos de usufructo. Y tenemos aquí el usufructo sobre derechos. ¿Qué es un usufructo sobre derecho? Puede constituirse este tipo de usufructos siempre que los derechos no sean personalísimos o intransmisibles. O sea, que estos se pueden constituir en este tipo siempre y cuando no sean personalísimos o intransmitibles. Tenemos acá también encontramos lo que sería por su origen. Están los legales y los voluntarios, que los legales son los constituidos por la ley. Los voluntarios son los constituidos a través de actos volitivos intervivos, que se podría hacer algún contrato, o mortis causa, que sería algún testamento. También encontramos lo que sería por su duración. Acá encontramos más, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos lo que sería plazo, lo que sería habitación, servidumbre, y tenemos lo que sería predio dominante y predio sirviente. Entonces, ¿qué sería a plazos? A plazos encontramos que se tiene un periodo de vigencia determinado, o sea, un periodo específico. En habitación tenemos lo que es un derecho real de mero goce que confiare a su titular la facultad de ocupar con su familia un inmueble destinado a vivienda sin pagar algún precio, con la obligación de conservarla y la prohibición de ceder o poder rentar. O sea, yo vengo, le doy un espacio a Juana para que viva en mi propiedad, sin que ella pueda pagarme alguna mensualidad o algún interés o un reconocimiento, algo. Pero ella tiene prohibido poder ceder ese derecho a otra persona o poder hacer o poder arrendar a una tercera persona. O sea, yo le doy esa facultad, pero sin que ella pueda pasar estos límites. En la servidumbre tenemos que es un derecho real de mero goce
que consiste en un gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño. Acá encontramos lo que sería el predio dominante, que es el que goza de la servidumbre al que le da. Un ejemplo podría ser de que yo vengo, le voy a pedir eh, que me venda o que me ceda el paso a, a Juan, porque en mi terreno se encuentra el fondo y no tiene una vía por el cual yo pueda salir o entrar. Entonces yo sería, en ese caso sería el predio dominante, ya que yo soy el que goza de esa servidumbre. Yo soy el que va a pasar ahí. Y también tenemos lo que sería el predio sirviente, que en este caso sería la persona que me va a otorgar este goce, que me va a otorgar el paso de que la persona que me venda o la persona que el juez le ordene que me pueda ceder el paso. Esta persona va a ser el predio sirviente, ya que es quien sufre la servidumbre, quien ceda la servidumbre. Yo soy el predio dominante, que soy la persona que va a gozar de la servidumbre. Y Juana va a ser la persona predio sirviente, ya que ella es quien va a sufrir de la servidumbre, ya que ella lo va a otorgar. Tenemos lo que son los frutos, que es un uso y aprovechamiento. El propietario de un bien tiene derecho a los frutos que éste produce, constituyéndolo esta una forma de poder adquirir el dominio, la llamada accesión directa. El usufructuario, a quien se le ha concedido el aprovechamiento de algún bien, tiene derecho sobre los frutos que se perciban de esto. Incluye la notable particularidad de disposición que le permite conceder o bien enajenar su derecho. Tenemos acá la extinción del usufructo. ¿Cuánto se extingue el usufructo? Entonces acá citamos el artículo 738 del Código Civil, que especifica una como clasificación, si lo podríamos llamar así, o alguna serie de pasos o requisitos más que todo para que el usufructo pueda extinguirse. Entonces tenemos la muerte del usufructuario, que serían 1, por su prescripción, 2, por su renuncia del usufructuario, 3, por la pérdida de la cosa usufructada, 4, por la anulación del derecho del que constituyó el usufructo, 5, por el vencimiento del plazo, 6, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, 7. Entonces serían 7 requisitos para que se pueda dar la extinción del usufructo. Y esto lo encontramos en el artículo 738 del Código Civil. Encontramos también lo que sería el usufructo en nuestra legislación. Acá, en nuestro Código Civil no contiene ninguna definición de esta institución, pero puede constituirse en nuestro país en forma contractual o bien por un acto de última voluntad, según el artículo 704 del mismo, y su duración puede ser, por ejemplo, por tiempo fijo, vitalicio
también, o puramente o bajo condición, pero no perpetuidad. Entonces esto lo encontramos en el artículo 705 del Código Civil. ¿Por qué citamos estos artículos? Para que puedan ustedes también leer, para que se tomen el tiempo, y puede constituirse sobre toda especie de bien inmueble o ya sea un inmueble. Entonces está en el mueble y en el inmueble. Tenemos también lo que sería la prescripción como una forma de extinguir el usufructo. Según el autor Rogina Villegas, quien explica, en el caso del usufructo, si el titular no usa, no disfruta o abandona la cosa, está renunciando tácticamente a su derecho. Entonces, él dice que, según el autor Rogina Villegas, nos indica, o él en su doctrina reconoce que si el usufructuario no usa o no goza ni disfruta de la cosa, automáticamente está renunciando a su derecho. Pero nuestro ordenamiento jurídico, en su artículo 1508, aclara que la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por su transcurso de 5 años. Entonces, tienen que pasar 5 años, entonces, pero que no en todos los casos de las disposiciones especiales no sean mencionados. También encontramos lo que sería la habitación. ¿Qué es la habitación? La habitación es un derecho real de mero goce que confiere a su titular la facultad de poder ocupar con su familia conviviente un inmueble destinado a vivienda sin pagar algún precio, es lo que mencionaba anteriormente, con la obligación de conservarla y la prohibición de ceder o arrendar. Es lo mismo que explicaba anteriormente, porque él va a tener ese derecho, pero siempre y cuando él la mantenga en buen estado, siempre la conserve. O sea, si yo se la dejé con pared verde, tal vez no que la mantenga con ese color, sino que la mantenga limpia. Si yo le dejé la pared limpia, no va a venir Patricia a entregarme una pared sucia. Entonces, ella tiene que conservarla así como yo le estoy otorgando este derecho. Quiero que también esa persona se comprometa a conservarla por un largo tiempo o por el tiempo en el que ella va a estar ahí. Y que no puedan ni ceder, ni vender, ni nada, ni mucho menos arrendar, porque el derecho yo se lo estoy otorgando a esta persona, digamos Patricia. Yo se lo estoy otorgando a Patricia, no para que Patricia venga y se la arrende a Natalie, por decirlo así. Ella no puede hacer eso. Ella puede tener a su familia ahí, pero no hacer pasar a terceras personas por su familia, pero que ella se la esté cobrando. Entonces no se puede. Ella tiene que conservarla y tiene la prohibición de poder ceder o poder arrendar. Aquí nuestro Rogina Villegas dice que el derecho de uso sobre una finca urbana para habilitar gratuitamente algunas piezas de una cosa. Esto es lo que dice el autor Rogina Villegas. Acá encontramos la diferencia entre el usufructo, uso y habitación, porque prácticamente
dirían que es lo mismo, pero acá encontramos las diferencias entre cada uno de ellos, entre el usufructo, entre el uso y entre la habitación. La diferencia principal radica en que el usufructo otorga el derecho de poder usar y disfrutar plenamente de un bien ajeno, pudiendo incluso arrendarlo y obtener sus frutos, mientras que el uso y la habitación son derechos más limitados. El uso permite al titular aprovechar una parte limitada de los frutos de un bien para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Y la habitación es un caso específico de uso que se limita a ocupar las piezas necesarias de una vivienda para que pueda habitar su familia. Entonces, tenemos que el usufructo otorga el derecho para poder usar y disfrutar plenamente de un bien ajeno. O sea, yo le doy a Juana, la coloco como usufructuaria. Ella puede gozar plenamente de eso, pero el uso dice que permite al titular aprovechar una parte limitada de los frutos de un bien para poder satisfacer sus propias necesidades, ya sea de él, de ella y de su demás familia. Ellos pueden. Esta naranja me sirve para hacer un fresco, o sea, se adapta a mi necesidad, yo lo tomo. Pero en la habitación es un caso específico de uso que se limita a ocupar las piezas necesarias de alguna vivienda para ella y para su familia. A ella se le limita, así sean de que sean necesarias, se le va a limitar a esta persona. El usufructo es otorgar el derecho plenamente. Ella puede hacer, tal vez no lo que quiera, sino que puede gozar libremente del espacio territorial que se le otorga. El uso puede gozar siempre y cuando sean acordes a sus necesidades, siempre y cuando lo necesite. En cambio, la habitación va a tener limitaciones, así sea de que tengan necesidad, va a tener siempre las limitaciones. La servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? Entonces la servidumbre es un derecho real de mero goce que consiste en el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio en distinto dueño. Acá encontramos de nuevo lo que sería el predio dominante y el predio sirviente, que como lo explicaba anteriormente, el predio dominante es la persona que goza de la servidumbre y el predio sirviente es aquella persona que sufre de la servidumbre, aquella persona que me va a otorgar ya sea el paso o cualquier servidumbre. Yo seré la persona predominante porque yo voy a gozar de ese servicio, yo voy a gozar de esa servidumbre, yo voy a gozar de ese derecho, y la predio sirviente va a ser la que va a sufrir esa servidumbre. En los elementos estructurales de la servidumbre encontramos que es un gravamen real que se constituye sobre predios. Los predios deben ser propiedad de diferentes dueños. También encontramos lo que serían los beneficios que uno de los predios dominante obtiene de la limitación que se le constituye sobre el otro, que sería sirviente. En la clasificación de la servidumbre encontramos por la naturaleza de los predios que encontramos la
las urbanas y las rústicas. En las urbanas encontramos que cuando se constituye en provecho de un edificio. En las rústicas encontramos que es cuando se constituye un provecho en un predio sin identificar. Encontramos también lo que sería por el contenido, las positivas y las negativas. Y las positivas serían cuando el propietario se obliga a dejar hacer algo a un tercero. En las negativas encontramos las que prohíben al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin las servidumbres. Entonces acá, las que prohíben al dueño del predio sirviente hacer algo que sería lícito sin la servidumbre. Por el ejercicio encontramos las continuas. Acá citamos algunos ejemplos, que sería el uso, o también puede ser insensate y no requiere de un acto actual del hombre para su ejercicio. Acá un ejemplo, que una servidumbre de vista o de acueducto donde fluye agua o la visibilidad se mantiene automáticamente. En las discontinuas encontramos que requieren un hecho actual del hombre para su ejercicio y se usan intervalos. Algún ejemplo podría ser la servidumbre de paso, que necesita que alguien camine por ese sendero, o la de algún abrevadero. Entonces, se va a necesitar siempre que alguien camine por ese sendero. Encontramos lo que sería por las evidencias de su existencia. Las aparentes, que éstas se anuncian y son visibles por signos exteriores que revelan su existencia y su uso. Algún ejemplo podría ser que algún camino o trocha para la servidumbre de paso o tuberías visibles de un acueducto. También encontramos lo que serían no aparentes, que no presentan ningún tipo de indicio exterior de su existencia. Algún ejemplo podría ser la servidumbre de no construir a una cierta altura. Tenemos lo que serían las legales, que serían las impuestas por la misma ley, tomando en cuenta el interés de particular o el colectivo. Las voluntarias, que serían aquellas que surgen de la voluntad de las partes manifestadas contractuadamente o por disposición de la última voluntad. En nuestro Código Civil se clasifican las servidumbres discontinuas en su artículo 754, dividiéndolas en continuas o discontinuas, aparentes y no aparentes. En su artículo 757 regula las voluntarias y de las legales. También encontramos las de caracteres de las servidumbres, que serían inseparabilidad, artículo 755 del Código Civil, que regula que las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen, porque este gravamen está vinculado a los predios y no a las personas.
Si yo le otorgué alguna servidumbre de paso, de agua o de drenaje a Juan, no cuando él la venda va a decir, no, no goza de servidumbres, porque yo pagué, porque Juan va a decir, yo le pagué a Evelyn para que me dé esas servidumbres, entonces yo me las voy a llevar o tal vez las voy a cortar porque yo las pagué. No, él vende la propiedad y las vende con todo y servidumbres porque dicen que estas están vinculadas siempre a los predios y no a las personas, no a Juan que compró, sino a la propiedad que va a vender. Esas están vinculadas. Y la indivisibilidad que se encuentra en el artículo 756 del Código Civil, que regula que si se divide el predio sirviente, cada una de sus porciones tienen que tolerarla en la parte que le corresponde. Si el predio sirviente fuera fragmentado a través de enajenaciones parciales, la servidumbre persiste como si la enajenación no hubiese afectuado. Siempre va a estar ahí la servidumbre. Encontramos en la Constitución adquisición y extensiones de la servidumbre por la ley, que pueden ser constituidas por razón de utilidad pública, en su artículo 280 de la CCI y del artículo 786 de la misma. El autor Castán regula que la servidumbre se constituye en realidad por adquisición. Según nuestra legislación, las servidumbres son los siguientes. De acuerdo a su artículo 760, el paso a su artículo 786 de comunicación, que se encuentra en su artículo 795, de acuerdo a conducción de energía eléctrica, que se regula en su artículo 797, de desagüe, artículo 790, de abrevador y saca de agua, que se encuentra en su artículo 781, y encontramos de estribo, que se encuentra en el artículo 778. También encontramos que lo que sería por voluntad humana, que son aquellas que se dan por formas contractuales o a través de una disposición de alguna última voluntad. Encontramos también lo que sería la prescripción, que en su artículo 805 de las servidumbres continuas y aparente pueden adquirirse por prescripción en el artículo 806. Las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas no pueden adquirirse de este modo. Las servidumbres originadas de esta manera implican que quien las trata de adquirir deben encontrarse en posesión de la misma, y tal circunstancia debe traducirse en actos que revelen su ejercicio. Rogina Villegas ejemplifica que se habrán de ejecutar actos por el dueño del predio que será dominante, que consiste en pasar como si ya estuviera constituida la servidumbre, y ese ejercicio debe ser continuo, pacífico y público.
También encontramos la extinción de servidumbre según nuestra ley en su artículo 817, Código Civil, el no uso de 3 años de la servidumbre continua y aparente cuando los predios no puedan usarse sin culpa del dueño por la remisión gratuita o onerosa, será un vencimiento del plazo de condición. En su artículo 820 del Código Civil, la prescripción de las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años si se prueba que durante este tiempo se ha adquirido por el que disfrutaba aquellas otras servidumbres de la misma naturaleza por distintos lugares. Encontramos impuestos de la servidumbre en su artículo 3 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, del hecho generador del impuesto que es generado por que de derechos reales constituidos sobre ellos. El pago de las servidumbres en Guatemala depende si es voluntaria o legal. Para las servidumbres legales de paso, la ley guatemalteca establece que el propietario predominante, el que necesita el paso, debe pagar una indemnización al dueño del predio sirviente, el que da el paso. Sin embargo, la finca ya estuvo conectada previamente a un camino público. Es posible que no haya que pagar nada, así sea pacto de servidumbres voluntarias. Acuerdo de propietarios si las servidumbres que establecen voluntariamente el monto del pago que define por el acuerdo entre las partes involucradas, servidumbres legales de paso. También está la indemnización si el predio se encuentra enclavado, es decir, sin salida a una vía pública. Tiene el derecho de pedir paso a las heredades vecinas, pero debe pagar una indemnización proporcional al propietario del predio sirviente, del quien va a otorgar esa servidumbre. Sin indemnización, en algunos casos, si la finca enclavada ya estuvo conectada a una vía pública y luego quedó aislada por venta o permuta o participación, la ley puede obligar al vendedor, permutante o copartícipe a dar el paso sin indemnización alguna, a menos que se pacte algo contrario, que serían los costos de mantenimiento y establecimiento. También encontramos el propietario dominante, que es generalmente el propietario del predio dominante, es el que debe cubrir los costos de establecer y mantener las instalaciones necesarias para el uso de la servidumbre. Y la contribución proporcional, que si la instalación también beneficiada al propietario del predio sirviente, este deberá construir proporcionalmente a los gastos del mantenimiento. Hasta acá mi pequeña exposición. Agradezco por el tiempo. Muchas gracias.